Asombroso, como en épocas pasadas, donde la tecnología no estaba tan avanzada, se podían crear imágenes y describir fenómenos naturales en forma matemática, sin la necesidad de que los sentidos del ser humano lo notasen. En la imagen, se puede ver una representación de una oscilación mecánica en un resorte, que al pasar un tiempo, sube y baja, creando una onda senoidal, que después se puede pasar a un movimiento circular, y posteriormente, obtener de ese movimiento circular, las ecuaciones de movimiento angular θ, y así también, las funciones periódicas de seno y coseno respectivamente, tal como puedes ver en la. Aquí se puede ver cómo la ecuación senoidal tiene un desplazamiento en X, sin embargo también tiene un ángulo θ que tiene unidades adimensionales. Esto nos crea un problema, ya que si queremos derivar en función hacia una velocidad o una aceleración, hay que derivar el desplazamiento o la velocidad en función del tiempo, y θ, como tal, no nos permite hacer esa acción, por lo que hay que dejarlo de la forma. Esto quiere decir que el movimiento de vaivén que tiene el resorte y su masa tienen a verse como si fuera un lápiz que describe ese movimiento sobre una hoja de papel, la cual se mueve al mismo tiempo que se mueve la masa, resorte que en este caso es el lápiz que está enganchado a un resorte determinado, tal como lo puedes ver en la imagen siguiente. Visualizamos ahora que se está generando, en la hoja de papel, a tu derecha, el ir y venir del resorte en una cantidad de tiempo y que crea una figura, que ya conoces como gráfica de una función senoidal, al hacer vibrar, al mismo tiempo al resorte, en trayectorias, también de arriba hacia abajo. Si puedes observar, resulta ser que ese movimiento que tiene la masa, resorte, de arriba hacia abajo se está plasmando prácticamente en la hoja de papel, con cierta simetría, que permite afirmar de forma visual que sí es una función de componentes de tiempo precisos, dando paso a lo que conocemos como lo que es una gráfica de una función periódica. Ahora observa la imagen que tenemos en nuestra nueva gráfica, que es muy parecida a la anterior que vimos en pantalla, que precede a esta, pero ahora lo vamos a comparar gráficamente con un movimiento circular, ya que ese movimiento circular nos permitirá elaborar las ecuaciones matemáticas pertinentes que ocuparemos posteriormente. Se ocuparán para entender el movimiento experimental del sistema masa-resorte, que determinaremos desde ahora como movimiento. Observa bien lo que está pasando en el movimiento circular que se te presenta, ya que es muy similar a un movimiento planetario que tarda un determinado tiempo en dar un giro en su órbita, que se puede comparar temporalmente al movimiento que tiene el sistema masa-resorte. En el extremo izquierdo, el movimiento circular describe un relativo vaivén, como el movimiento de la masa resorte. Tienen prácticamente las mismas condiciones de movimiento, y por ello se puede decir que pueden compartir ambos movimientos las ecuaciones de índole polar, que no es otra cosa que las funciones de seno y que tú ya conoces. Ahora bien, como puedes observar, ya trasladamos el movimiento que se hizo de una onda de la masa resorte en una hoja al movimiento circular que acabas de visualizar de tu lado izquierdo. Esto significa, en un momento dado, que ahora estos movimientos los podemos homologar en elementos que tú ya conoces, en las funciones periódicas de seno y coseno.
Veamos ahora cómo, en estas imágenes, vamos a transportar a lo que son las ecuaciones seno y coseno a posiciones X y Y que serán utilizadas para determinar, posteriormente, la posición de la masa en una trayectoria de ir y venir en el sistema masa-resorte. Observa que ahora utilizamos la imagen del movimiento circular para trazar un radio, donde dicho radio lo tendremos que visualizar como la amplitud del sistema masa-resorte y compararlo prácticamente con ese movimiento. Así también, posteriormente relacionar las ecuaciones del movimiento circular con las de la masa-resorte. Pero ahora, aboquémonos en el movimiento circular, creando dentro de él un triángulo rectángulo el cual tendrá, a partir de ese movimiento, unas coordenadas llamadas cateto adyacente y el cateto opuesto, que en realidad se llaman coordenada la ordenada, o CO, y coordenada la abscisa, llamada CA. Observe la siguiente imagen, donde se puede visualizar el movimiento circular, donde el radio, dentro de ese movimiento, permite generar un triángulo rectángulo dentro del círculo. Esto es, que el triángulo que está generando tiene catetos, opuesto y adyacente, pero que, para este caso, el que nos interesa, prácticamente es el cateto opuesto, ya que es el cateto que representa el movimiento que estamos describiendo ahorita. Como puedes observar, la amplitud se da en los extremos, tanto arriba como abajo, y en esos extremos se observa que cabe perfectamente el radio en todo el desplazamiento del sistema masa-resorte, llamada amplitud, lo que nos dará como conclusión que el movimiento de arriba hacia abajo tiene la capacidad de caber perfectamente en toda la magnitud del radio en círculo, por lo que aquí podemos definir que el radio en un movimiento circular prácticamente lo podemos definir como la amplitud del sistema masa-resorte, a pesar de que el radio esté rotando. Pero sigamos con lo siguiente. Ahora puedes observar que X es el desplazamiento que sigue el resorte de arriba hacia abajo. Sin embargo, ese movimiento está gobernado justamente por un movimiento circular, que describe un desplazamiento angular, desde de 0 hasta 2pi, y que a su vez, ese mismo desplazamiento de 0 hasta 2pi, crea un recorrido temporal, en segundos, denominado periodo, o t. En síntesis, si pudiste observar el tiempo que requiere la masa, resorte en ir de abajo hacia arriba en un intervalo de tiempo, es un movimiento temporal que de hoy en adelante denominaremos movimiento periódico. Es así como desde la parte experimental lo trasladaremos a la parte gráfica y de ahí a la parte. Bien, ahora observemos las ecuaciones del movimiento circular y pongamos atención en ellas cuidadosamente, porque de ellas saldrán las ecuaciones que apoyarán el movimiento masa-resorte, de donde obtendremos la velocidad instantánea y la aceleración del mismo sistema. Observa detenidamente qué es lo que hace la animación. Como puedes ver, es lo que has visto en tus demás cursos de física 1 y 2. Si ya visualizaste las ecuaciones anteriores, te darás cuenta que ese es el perímetro, por lo tanto, es un desplazamiento alrededor de un círculo, que se puede dejar de la forma. Ahora derivamos ese con respecto al tiempo, porque es el tiempo que tarda la partícula en moverse en el sistema masa-resorte y que se representa en la circunferencia como desplazamiento s, dando como resultado una velocidad, y que, por el otro lado, el único que permanece constante es r, el radio, que para este caso describe amplitud en la masa resorte. Por lo tanto, si modificamos la distancia respecto al tiempo, también estaremos modificando a θ con respecto al tiempo, obteniendo como subproducto lo que denominamos como velocidad angular, desarrollado a las ecuaciones del movimiento circular. Transportemos el resultado de esas ecuaciones a la ecuación experimental del sistema masa-resorte, que están dadas por la función seno, y que son: en un resorte existe una igualdad
que se le conoce como igualdad de fuerzas opuestas y que se describe como capa X, que es igual a m por a. Esta igualdad refiere a la fuerza que se ejerce al sistema masa-resorte al comprimirlo o extenderlo a una determinada distancia X, como la fuerza que ejerce el resorte para negarse a ser deformado esa misma distancia. Lo que queda como donde kappa K es la constante de proporcionalidad física de construcción del resorte y es una constante experimental de todos los resortes, mientras que X es la distancia a la que se comprime o extiende el mismo resorte, dando como resultado la igualdad kappa X es igual a ma, o lo que se conoce como la segunda ley de Newton. Y partiendo de los resultados de las ecuaciones anteriores del movimiento circular, derivemos dos veces la ecuación de X, donde X es igual a seno de omega t, para obtener una aceleración de ese desplazamiento, que es el que sobrepondremos en el movimiento masa-resorte, tal como lo podemos ver en la imagen siguiente. Punto. Observa cómo al derivar dos veces X, las ecuaciones de kappa X igual a ma, queda. Ahora observa que la ecuación kappa X igual a m por a queda de la forma kappa X igual a m por menos omega cuadrada por X, donde al sustituir a por menos omega X, los signos y la X se van, dando como resultado la expresión siguiente. Y es así como nosotros, de un movimiento armónico simple, experimental, podemos obtener prácticamente su movimiento físico a una expresión matemática, para crear un modelo teórico, práctico que sea posible ser ocupado en el ámbito ingenieril. De desarrollarlas, desarrollaremos el concepto básico de lo que es trabajo. Por el momento, este capítulo solamente abarca los principios matemáticos de lo que es el movimiento armónico simple, bajo el esquema experimental, hacia el esquema matemático. Adiós.